Capital Sonoro. De Vital Importancia es un podcast de cultura en el que hablamos con gente inteligentísima de temas serísimos, pero muy serios que están todo el tiempo orbitando en el mundo cultural. Y hoy estamos desde la segunda edición de La Vuelta, una feria de editoriales independientes que organiza Bibliored y su sede en la Biblioteca Virgilio Barco. Nos acompaña hoy una autora, poeta, persona curiosa que ustedes seguramente han leído por ahí, porque en redes aparece como sabe a papel y tiene un blog muy interesante de literatura, pero en su vida real y no virtual se llama Laura Arenas. Laura, bienvenida a Vital Importancia. Hola María, muchas gracias por la invitación. Laura, antes de hablar de lo que nos convoca hoy, quisiera que empezáramos tratando no de definir, sino de pensar en cómo se presenta la poesía, ¿no? Yo creo que muchas veces uno arranca a leer libros sin preguntarse mucho qué son. Uno lee porque hay que aprender a leer, en teoría. Y lee cuentos y lee novelas, pero le demora un trecho como lectora encontrar qué es eso que lo mueve. Y de repente uno ve la poesía, pero la poesía sucede como en un espacio muy lejano, reservado para una gente muy inteligente, que sabe qué es la poesía, y yo siento que es mucho más cercana de lo que parece. ¿Qué es la poesía? ¿Cómo la presentarías tú? Yo creo que la poesía no es un género literario. Yo creo que la poesía es una técnica, y es la técnica de jugar con las palabras. En ese aspecto, tanto la prosa como el teatro, como, no sé, otras formas que son como género literario, se agarran de la poesía y la usan como técnica. En ese aspecto, digamos que cuando alguien me dice que la poesía es lejana, que no leen poesía, yo lo que siempre les pregunto es: léeme el pedazo de la novela que más te guste, léeme algo que te guste, y les digo: ¿ves lo que sucede ahí con el ritmo? Eso es poesía. ¿Ves lo que sucede con la repetición? Eso es poesía. ¿Ves que te están hablando de cosas que aparentemente te suceden por dentro, pero encuentran formas de hacértelas visibles? Eso es poesía. ¿Sí? La música es poesía, y tal vez es la forma poética más con la que tengamos más contacto. Entonces, creo que primero hay que desmitificar eso de que está lejos, porque está lejos la que está en los libros, la que se cataloga como poesía, pero está cerca todo el resto de formas poéticas que son finalmente una técnica. Me gusta que arranquemos por ahí, porque para las personas que van a escuchar este episodio, vamos a hablar hoy, espero que largo y tendido y divertido, de Redonda y Radical, que es una antología poética que reúne buena parte de la obra de Tatiana de la Tierra. Esta antología creo que revela una cosa que a mí me parece fascinante e interesante, y es como la poesía y las cosas que marcan nuestros intereses más profundos como lectoras tiene que ver con un proceso personal, ¿no? Mencionabas antes el tiempo, el ritmo, ¿no? Como las cosas con las que tenemos contacto, y yo creo que eso pasa cuando uno lee una autora que es reveladora para una misma, ¿no? Que es como lo más parecido a un flechazo, que uno lee y dice: ya, yo no me voy a ir de aquí. Y quisiera que arrancáramos por ahí, por tu encuentro con Tatiana. Mi encuentro con Tatiana fue un encuentro muy casual. Yo estudié en la Nacho, salí de la Nacho, estaba en el trabajo, y una amiga seguía estudiando ahí, y le dije como: oye, estoy incapacitada, y si nos vemos. Esos espacios que uno encuentra para verse con las amigas, haciéndole el quite a la salud un poco. Y ella me dijo como: estoy de monitora de una clase que se llama Teoría e Historia Lesbofeminista, así que puedes caer a la clase, porque vamos a presentar la clase, era la primera clase del semestre, y después nos tomamos un café. Esa clase yo siempre la quise tomar, pero nunca la había podido tomar porque para pregrado estaba solo para historia, sociología y psicología. Y pues yo no estudié ni historia, ni psicología, ni sociología, lastimosamente. Y entré a la clase, y la profesora que estaba presentando la clase, que es la profesora Ochi Curiel, profesora en ese entonces de la maestría en género, estaba hablando de lesbianas, básicamente. Dijo dentro de su discurso, como dentro de las muchas autoras que nombró y que yo estaba anotando, dijo como Tatiana de la Tierra, que es una poeta lesbiana colombiana que nadie lee. Y a mí eso me hizo campanita. Salí de ahí, me fui a la Luis Ángel y saqué el único libro que había de Tatiana de la Tierra, que se llama Para las Duras. Yo ya había leído a Monique Wittig, y yo dije como:
esto es. O sea, esto, que lo haya escrito una colombiana, no lo podía creer y dije, esto es. Y me encargué de fotocopiar para las duras, de regalárselo a mis amigas, de leerla y hacerla visible cada vez que pudiera. Entonces, ese fue mi encuentro con Tatiana de la Tierra. A mí me gusta mucho una cosa que tú mencionas en el prólogo del libro, y esto no es un spoiler para ninguno de nuestros oyentes, porque a mí me quedó resonando un montón esta idea de... La poesía de Tatiana ha estado viva en la boca de las mujeres. Y me parece que es como una premisa hermosa, porque tiene que ver con la tradición oral, obvio, con la lectura en voz alta, que me parece a mí tan importante para la poesía, para la literatura en general, pero sobre todo para las mujeres en la literatura, ¿no? Buena parte de la historia, y esto lo sabes mucho más tú que yo, ha estado extrañamente dispuesta para el mundo, porque las mujeres nos hemos encontrado con muchos problemas a la hora de nombrar, ¿cierto? Y quisiera que habláramos ahora, Laura, de una cosa que puedes parar en algún punto, si esto toma de repente un rumbo demasiado personal o terapéutico, pero creo que esto tiene todo que ver con el descubrimiento, no solamente del cuerpo, sino con un encuentro mucho más honesto del deseo. Es que es raro. Yo sí creo que hay un encuentro del deseo, con el deseo y del deseo, y hay una cuestión corpórea en la manera como se transmite Tatiana de la Tierra. Yo creo que nombrarse lesbiana es una cuestión política, y es una cuestión política que atraviesa el cuerpo. Sí, o sea, no es casualidad, y no es... Las personas que nos nombramos lesbianas, no gays, sino lesbianas, porque también hay mujeres que se llaman gays, que yo tengo ahí un problema con eso, tomamos una actitud frente al mundo también, desde cómo nos relacionamos con lo que nos rodea. Y es un desmarque de lo que se espera en general de las mujeres. Y eso es algo que me interesa mucho. Entonces yo sí creo que tiene que ver con el deseo, pero no solo con el deseo. Claro, hay una cosa que yo pensaba mucho leyendo el libro y tratando como no de analizar los poemas, yo no creo que los poemas se analicen, sino tratando de encontrar como unos otros hilos dentro de esos poemas para saber qué otros tejidos pueden existir. Y a mí me interesa mucho cómo esta perspectiva, esta cosa que dijiste que es tan bella, que es una visión distinta frente al mundo, incluso tiene una manera distinta de vernos a las mujeres mismas, ¿no? Porque ya no es desde esta visión masculina, si es que existe algo que es netamente masculino, no es esta cosa de los hombres quizás criados en el patriarcado, y es que uno solamente puede observar a las mujeres para poseerlas, ¿no? Para acceder a ellas y a sus cuerpos. Creo que esta visión, tal vez de la que hablas, un poco lo que propone es bajar el ritmo, ¿no? Quizás desplazar el yo y el deseo propio para empezar a hablar o para empezar a crear unas formas distintas de vincularnos, que tiene que ver también con la forma en la que vemos nuestros cuerpos. ¿Cómo entiendes tú ese desplazamiento del yo que, si bien está presente incluso en la forma en la que Tatiana se nombra, cómo lo ves en la poesía y en la poesía lesbofeminista? Hace poco estaba hablando con una amiga respecto al yo en la poesía y cómo la poesía que representa luchas de ciertos sectores poblacionales es una poesía que usa el yo para nombrar un colectivo. Entonces, la colectivización del yo es importante, y en Tatiana es particularmente importante, no solamente porque es lesbiana, sino porque se nombra gorda, se nombra fea, se desmarca de todo lo que podemos llamar como belleza hegemónica, y además se nombra latina, ¿no? Se nombra latina y escribe en Spanglish, escribe en inglés y escribe en español, pero además muchos de los poemas contenidos en la antología en realidad son poemas que están pensados para hacer performance, para hacer poemas sonoros. Entonces tienen como un montón de onomatopeyas que se escapan también de la hoja. Y al escaparse de la hoja y al ser performance, es una manera también de comunicarse con las otras personas de una manera, digámoslo así, más directa entre autor, o que se desdibuje un poco el autor o la autora porque se hacían de una manera colectiva.
Entonces a mí me llama mucho la atención eso en Tatiana en general y ese poder de la poesía y de la literatura, donde nombrarse a sí mismo también es una manera de nombrar el mundo y de hacerse visible ante el mundo. Tocaste la palabra mágica. Tin, tin, tin. Cuando hablamos de disidencias en literatura y es las categorías que existen, ¿cierto? Entonces hay mujeres que se enuncian mujeres lesbianas, gordas, feministas, hay mujeres que dicen que son gays, pero yo creo que hay una manera muy perversa del sistema también de instrumentalizarlo todo, ¿no? Y creo que en un afán de, entre muchas comillas, cumplir con cuotas, dar la voz a quienes han estado silenciadas, caemos no solamente en una exotización, sino en una, casi que en una pérdida, y no quiero sonar acá ni religiosa ni teórica, pero sí un poco en la pérdida del aura misma de la obra, ¿no? Como de las preguntas que las crearon, que tienen todo que ver con las reflexiones de las autoras. Y quisiera que habláramos justamente de eso, de la diversidad, Laura, porque es un momento en el que al parecer es muy atractivo hablar mal de las comunidades, ¿no? Como generar unas preguntas que no son preguntas, sino que son unos no debates, y hay otra esquina, y es meterlo todo en esta bolsa gigante de la diversidad que tiene un montón de banderas pegadas alrededor. Porque es diferente nombrarlo desde la particularidad. Porque es importante decir que Tatiana de la Tierra era una poeta lesbiana, feminista, gorda, latina. Bueno, yo creo que ahí son varias cosas de las que hay que hablar. Por un lado, entiendo que el ejercicio editorial es un ejercicio que no escapa del capitalismo, es un ejercicio que se va a abanderar y a parecer buenito ante el mundo y que a cada segmento poblacional le va a mostrar una cara para venderle. A la derecha le va a mostrar su mejor persona derecha, a las personas queer nos va a mostrar como los autores que de pronto queremos o no. A mí me parece que en medio de todo las cuotas sirven para hacer visibles ciertos temas ante personas, sobre todo jóvenes, que están creciendo sin referentes. ¿Sí? Si a mí en el colegio me hubieran dado un Fernando Molano para leer, yo hubiera sido feliz, pero eso no pasó y eso todavía no pasa a pesar de que Fernando Molano se reeditó. Entonces yo sí creo que hay una necesidad de crear referentes y que las personas lesbianas, por ejemplo, necesitamos referentes en la literatura colombiana. ¿Por qué nombrarla entonces lesbiana? Precisamente por eso. Porque si no mostramos que existimos, yo hacía un ejercicio con mis amigas y era de, nómbrame 3 personajes lesbianas de la literatura colombiana. No pasa, es como, te puedo nombrar uno. Como, Tatiana de la Tierra. No pasa, y una cosa también es ser una autora lesbiana que escribe cualquier cosa, y otra cosa es ser una autora lesbiana que escribe de lesbianas. Exacto. Sí, y otra cosa es tener referentes lésbicos dentro de la literatura que leemos, que puede ser escrita por hombres o por mujeres o quién sabe. Entonces, son como nichos distintos. Y yo sí creo que nombrarla como una autora lesbiana es no solamente que ella tenga prácticas sexoafectivas con otras mujeres, sino que además escribe sobre eso. Sí, y justo ese era mi siguiente movimiento. Porque hay muchos hombres gays que han podido escribir sobre el mundo, incluso, porque al parecer no tenían la etiqueta solamente de ser hombres gays, porque antes de ser hombres gays son hombres. Y Tatiana de la Tierra es una mujer lesbiana que escribe sobre lesbianas, pero no escribe, por ejemplo, exclusivamente de sus relaciones sexoafectivas, aunque sí, sino que tiene unas cosas muy interesantes y es como lo que a mí me parece que trasladado al tacto es la poesía, que es todo el tiempo rodear una cosa, no rodearlo hasta que ya en el último instante te hundes en él, te sumerges en ese mundo poético. Y quisiera que habláramos, Laura, ahora de eso, de la forma en la que ella escribe de las lesbianas. Yo creo que la mejor forma de escribir la poética de Tatiana es que es una poesía totalmente corporal.
¿no? Es una poesía muy pegada a la piel, es una poesía que no se esconde en la metáfora. Pasa con muchos autores y autoras que están reunidos en distintas antologías, que para nombrar lo queer o para nombrar el homoerotismo usan metáforas muy lindas acerca de las flores, de la lluvia, no sé, y que se puede leer de múltiples formas. No, Tatiana no se pone ese velo, Tatiana lo pone muy directamente y eso me gusta mucho a mí, que sea tan pegada a la piel, al sonido, que juegue tanto con el ritmo, la repetición. Ella tenía una obsesión particular con la música, entonces yo creo que es eso, es una exploración del cuerpo y es una exploración del lenguaje y el deseo, y es una exploración también muy ñoña de preguntarse por... no sé, por lo latino, por la identidad, diría yo, por el lenguaje. En la última parte, que es para las duras, hay toda una discusión sobre el lenguaje y hay casi que una disección de las lesbianas en partes del cuerpo, ¿no? Los dedos, la lengua que es tan importante en todo el libro, la lengua no solamente como el idioma, sino como la frontera, el puente, la manera de hackear el sistema también es la lengua, pero también la lengua como un espacio de exploración amorosa y de exploración erótica, me parece a mí. Hay una cosa que es muy interesante porque pensando en la sonoridad y en el ritmo de los poemas, yo pensaba también en los instrumentos, ¿no? Hay poetas que uno puede, digamos, ubicar en órganos, ¿no? Hay gente que escribe un montón sobre el cielo, entonces uno puede decir que puede estar en los ojos, pero hay otra gente que escribe, por ejemplo, sobre el mar, y uno puede hablar de los pulmones, ¿no? Como que uno puede asignarle un órgano a los poetas, y es que se da la libertad de leer con imaginación, pero yo siento que pasa algo en la poesía de Tatiana de la Tierra, y es que la forma en la que está dispuesta su búsqueda por el ritmo, quizás, hace que sea como que uno tenga que respirar de una manera particular al momento de leerla, y sobre todo al momento de leerla en voz alta, que me parece a mí que es el único objetivo de la poesía. Y yo pensaba en ese sentido entonces en los instrumentos de aire, ¿no? Que hay unos poetas que son un poco más suaves y que son quizás un poco más sutiles y suenan, por ejemplo, como un clarinete, pero hay otros poemas en Para las Duras que son pesados, que son densos, ¿no? Como que usan unas palabras directas, que no hay nada que rodear, es únicamente como lanzar una flecha caliente al centro y es como una tuba, ¿no? Es una cosa que todo lo absorbe y como que todo lo impregna de la fuerza de esa palabra. Y quisiera que habláramos, Laura, entonces de una cosa que a mí me interesa particularmente, y es la forma en la que se han retratado de las lesbianas, no solamente en la literatura, sino en los diferentes productos culturales, ha hecho que exista una idea que es totalmente errónea. Hablemos yo no creo que haya una forma de ser lesbiana, así como no hay una forma de ser mujer. Me parece que no es peligroso, no es dañino, creo que es irrespetuoso querer decirle a las lesbianas cómo tienen que ser y cómo tienen que verse. Pero me interesa que en la poesía de Tatiana de la Tierra hay muchas posibilidades para ser lesbiana. ¿Cómo lo ves tú? Precisamente el cantarle hace un montón de posibilidades, es lo que se me hace tan cercano al corazón, ¿no? Como el hecho de que ella se nombre como una mujer con barba, porque sí, cuando uno ve las fotos de ella le salen pelos acá en la mandíbula, y que decida no depilarse, que es una decisión totalmente política, y que para los 90s pues era una decisión muy dura. Si es una decisión muy dura ahora, en los 90s, donde estaba todo el auge de la depilación, pues era mucho más complejo, y eso me parece encantador, como encontrar esa diversidad de estéticas y esa diversidad de voces, y encontrar lesbianas, porque es que el cine además nos ha hecho mucho daño. En el cine donde no existe la fealdad es terrible, entonces encontrar lesbianas feas, lesbianas gordas, lesbianas cojas, eso se me hace a mí que es de una riqueza visual bastante potente, y nuevamente es una manera como de que uno se encuentre en medio de tantas grietas y de tantas maneras de ser. Hay una cosa que yo pensaba mucho leyendo este libro, y es la forma, yo creo que se le achacan muchas responsabilidades a los vínculos entre las mujeres, ¿no? Como que tienen que ser entonces más sanas, porque entonces, ¿por qué no están con los hombres?
¿no? Como tienen que ser sanas, perfectas, tienen que saber poner los límites, tienen que saber terminar, tienen que articular perfectamente las redes del poliamor, porque de lo contrario son todas unas malas lesbianas. Y hay una cosa que a mí me parece que puede generar mucho alivio en las mujeres, en general, y es la forma en la que nos vemos entre las mujeres, cuando es un vínculo de afecto el que nos encuentra. Yo creo que es una mirada distinta. ¿De afecto sexo afectivo o de afecto amistad? No, yo creo que amistoso siempre, Ok, sexo afectivo distinto, ok. ¿no? Como Ya. todas amamos a nuestras amigas, ¿no? Y todas Sí. les vamos a decir como, eres guapa, eres inteligente, si puedes con esto, vamos, sí. Pero creo que cuando los vínculos sexoafectivos surgen, creo que hay unas miradas, ni siquiera creo que sean más compasivas, sino mucho más generosas, porque nos espera una cosa. Creo que hay mayor disposición al descubrimiento, y creo que ahí es cuando la palabra frontera adquiere el mejor sentido posible, que es un espacio que puede cruzarse. No sabría cómo responderte porque yo soy de las que pienso que el sexo y el cariño físico también es algo que se debería explorar entre amigues en general. Es algo que me he estado planteando últimamente, que es doloroso, sí, que nadie sabe cómo llevar, sí, que pensarse el poliamor, la anarquía relacional es muy complicado y que está marcado por otras cosas como clase, raza, academia y por un montón de preguntas que a veces nos hacemos. ¿Cómo verlo en Tatiana de la Tierra? Yo creo que en Tatiana de la Tierra se puede ver de una manera también generacional, o sea, no nos podemos olvidar en qué momento fueron escritos esos poemas, ¿no? Entre los 90 y el 2000, y para mí eso tiene un gran valor. Tampoco nos podemos olvidar de la escuela que traía Tatiana de la Tierra, que finalmente son las chicanas, es Gloria Anzaldúa, son personas que se estaban pensando sus redes de afectos también distintas y que estaban tropezando mucho con cosas que seguimos tropezando, pero no de la misma manera tal vez, que nos siguen doliendo, pero tal vez de otra forma, y que pues ahora vamos más a terapia también, supongo. Bueno, esto es muy clasista en realidad decir que todo el mundo va a terapia, pero bueno, ahí vamos, como tratando de entendernos. Entonces yo creo que es esta frontera y este amarnos distinto y esta compasión, no sé cómo decirlo, generosidad de la que tú hablas, en Tatiana de la Tierra es algo que pues está marcado por el deseo y que está marcado por la identidad, pero también está marcado por un darse al mundo desde su escritura, ¿no? La escritura como un acto erótico también de entrega que me parece bellísimo, pero el resto, como todo el drama que también hay en el libro, que hay algo de drama, pues no sabría cómo nombrarlo en estos momentos de mi vida. No sé si respondí a la pregunta. Está bien porque yo creo que buena parte de publicar más poetas lesbofeministas, de encontrarlas también como unas voces dentro de otros espacios de la literatura, como personajes encarnados y no como caricaturas de lo que en teoría son las lesbianas. No, hablen con las lesbianas, por favor, señoras escritoras y escritores. Existen, aunque no parezca, existen, están y están abiertas al diálogo además, ¿no? Para encontrar unos retratos mucho más honestos. Y sería lindo que más escritoras hablaran de lesbianas sin necesidad de ser lesbianas, así como hay tantas escritoras justo en este momento escribiendo de hombres gays. Pero sí, yo siento que estamos en un boom donde hay un montón de escritoras mujeres cis retratando hombres gays, artistas, que de repente uno dice como, wow, volvimos a los 90, los hombres gays son artistas, están enfermos, sufren un montón. Y de repente en el panorama literario colombiano, las lesbianas como que ¿dónde estamos? Y no hay mujeres escribiendo de lesbianas, tampoco hay hombres escribiendo de lesbianas, cosa que agradezco. Sí, gracias. Pero es algo que ocurre y es un fenómeno que me llama a mí particularmente la atención. Sí, a mí me parece que es importante atarlo a una cosa que mencionabas antes y es el tiempo, ¿no? El tiempo de la escritura.
Tengo que decir que leí una cosa muy odiosa sobre Tatiana de la Tierra en un blog de literatura, que no es el tuyo. Y no, decían, sería el colmo si fuera el mío. sería el colmo que dijeras que fuera malo. No. Donde decían que Tatiana fue una autora adelantada a su tiempo. Yo estoy muy en contra de esa máxima. Yo también. Porque, y acá puede aparecer el meme de Bugs Bunny, comunista. Porque yo creo que la gente solamente puede producir obras que dan cuenta de los medios a los que tuvo acceso y de cómo su posición política le dio también una noción de leer el mundo. No, como ya basta de decir, por favor, que Leonardo da Vinci fue adelantado a su época. No. Tatiana de la Tierra tampoco. Lo que fue, sin duda, fue una mujer, una poeta, feminista, lesbiana, que miró el mundo y miró su cuerpo y lo nombró. ¿Cómo lo ves tú? Yo concuerdo mucho contigo, yo no creo que nadie esté adelantado a su tiempo, pero además si nos ponemos a revisar como a las lesbofeministas de esa época, de cuando yo estudiaba en El Paso, pues es como, ven, es que leyó a Gloria Saldúa, ven, es que estaba leyendo Las Andariegas de Alba Lucía Ángel, ven, pero es que estaba leyendo Monique Wittig, ven, pero es que estaba leyendo a Bell Hooks, o sea, no es casualidad que haya escrito lo que escribió si tenemos a una Wittig también pensándose el cuerpo lesbiano, no es gratuito que haya mezclado inglés y español si estudiaba en El Paso. Y si se nombraba latina, esas cosas no son gratuitas, como que somos productos de nuestros contextos y lo que pasa es que dentro de las maneras como funciona el mundo literario, el mundo editorial, pues hay unos autores que pasan como en la sombra, ¿no? Tatiana no la publica en editoriales y ella dice, entonces me voy a publicar yo, que es un acto también muy rebelde y lo que hace es crear un montón de fanzines y no fue adelantada a su tiempo, se ha mantenido viva de fanzine en fanzine, de micrófono abierto en micrófono abierto, hasta que alguien dijo como hay que reeditarla. Claro, pero además, no, como si estamos hablando de posiciones políticas, pues que es el fanzine. Total. Pues y también esa fue mi decisión de buscar una editorial independiente. Exacto, y no una editorial grandota. Una editorial independiente que publique mujeres. Y cuando yo hablé con esta editorial le dije como, lo siento, si alguien va a ilustrar eso va a ser una mujer. Y vamos a tener la mayor cantidad de mujeres en este proceso porque es un libro de Tatiana de la Tierra. Punto. Sí. Laura, sí, para mí hace mucho sentido. Muchos dirán que es el borrado de los hombres en la poesía lesbofeminista. En la poesía lesbofeminista. Pero quisiera que habláramos ahora de una cosa que iba justamente a eso, porque yo creo que la forma en la que está dispuesta el libro y se ha organizado dice también, ¿no? O propone al menos una ruta para que quienes no conocían o no conocen todavía Tatiana de la Tierra la descubran. Hablemos de la construcción de esa ruta. Las amigas, que eso también es muy lésbico, que sean las amigas las que tengan los derechos y no su mamá, que aún vive, que ella lo haya ordenado todo así antes de su muerte porque estaba enferma y sabía que se iba a morir. Las amigas nos pasaron un archivo con todo lo que ellas consideraban poesía, excepto para las duras, y yo era como, no, pero que nos pasen para las duras, o sea, el libro es completo. Y lo que pasaba era que eran como recortes de los fanzines que ella había publicado y yo me senté, le dije a Rocío, déjame ordenarlo a mí, y Rocío me dijo, bueno, dale, y yo me senté durante tal vez 2-3 meses a leer, releer y decir como, bueno, resulta que esto fue publicado en el primer fanzine en español, pero 8 años después salió en el cuarto en inglés. Entonces, ¿cómo lo hago? Para un público colombiano necesito que estén en espejo. Y eso implica abrazar la cuestión errática de la traducción de Tatiana y que Tatiana hace sobre sí misma, porque no son traducciones literales, son casi versiones en 2 idiomas del mismo tema de alguna manera. Hay traducciones que sí son muy literales, pero hay otras que no. Y eso implicó un riesgo editorial que fue abrazar el espacio en blanco.
Entonces, que no sé tampoco si llamarlo poema, el primer texto que aparece ahí, que es el diccionario de la Concha, hay pedazos en español que no aparecen, que está en espejo, como Concha, Kant, no sé qué, bla, bla. Y de repente, no sé, papaya está en inglés pero no está en español, o hay cosas que están en inglés pero no están en español y dejamos los espacios en blanco. Eso fue una decisión que tomamos, abrazar ese espacio en blanco, como, y si nos queda toda una página en blanco, pues esa página en blanco también es el silencio de esa versión que no fue. Lo decidimos en espejo y está publicado en el orden en que fueron publicados los fanzines. Son 4 fanzines en total, empezando por Porcupine Love and Other Tales from My Papaya, que solo tiene ese, que es el diccionario, y después ya vendrán los otros, ¿no? La Mujer Peligrosa, Tierra y Pajarito, cántame una canción, para después terminar con Las Duras, que ese sí fue un libro. Entonces, cuando una versión aparece, no sé, en Porcupine Love y luego en Tierra, pues tiene la mención de fue publicado originalmente en Tierra, para que la gente no se pierda, pero lo tenemos así por cuestiones de que se pueda leer de ambas formas, de que no haya, pues con el fin de que no haya lío pues con nuestro contexto también, ¿no? No queremos que lo lean solo personas que hablen inglés. O Spanglish, sí. Que existe esa gente. Uf. Laura, quisiera que cerráramos esta conversación hablando o ampliando mejor el espectro de las mujeres lesbianas, feministas que conocemos, yo al menos que conozco poquísimo, y la gente que nos está escuchando. Cuéntanos de 1, 2, 3 autoras que pueden darnos una buena pista para leer y cambiar de visión el mundo. Oh, eso está difícil. Eso está difícil porque, claro, contemporáneas, yo soy de las que quiero recomendar mucho contemporáneas y quisiera nombrar solo colombianas, pero Alison Bechdel se me cruza en la boca cada vez que algo ocurre, que es una ilustradora, es una historietista, tiene 2 libros, uno se llama Fan Home y el otro se llama, no sé cómo está traducido, como Eres mi madre, Are You My Mother? Son 2 novelas gráficas impresionantes, pero de lo mejor que he leído en mi vida, y ella tiene publicado también unas tiras cómicas que se llaman, se me olvidó cómo se llama, espérate, Unas lesbianas de cuidado. Ya, qué hermoso nombre además. Unas lesbianas de cuidado. Que son unas tiras cómicas hechas en los 80s, pero que si uno las lee y si una es lesbiana y tiene un grupo de amigas lesbianas, uno dice como, así estas somos, seguimos teniendo los mismos problemas, vamos o no vamos a la marcha gay, porque eso es muy comercial y capitalista, no sé, ese tipo de cosas, o el poliamor, ¿cómo lo manejamos? Okay. No sé. Ese tipo de cosas. Me parece que Alison Bechdel es una autora, además, que el hecho de que esté haciendo novela gráfica la hace muy cercana, muy linda de leer. Sus novelas gráficas además están llenas de referentes lésbicos. O sea, hay un momento en que pinta una escena de cama, pero alrededor de esa escena de cama hay un montón de libritos, y si uno se pone a leer como Olga Brumá, Virginia Woolf y Adrienne Rich y un montón de otras autoras. Ahí estoy metiendo otras recomendaciones dentro de esta, por si no se han dado cuenta. Dentro de las colombianas, a mí me llama mucho la atención Andrea Salgado, que tiene un libro que se llama La lesbiana, el oso y el ponqué. Me llama la atención porque siento que coquetea mucho con la ciencia ficción, y es raro encontrar como que existamos para otros mundos posibles. No, pues no existimos en el real, sí. En la ciencia ficción es distopía. O sea, sí, Avatar es súper posible. ¿Lesbianas? No. ¿En dónde? ¿En dónde? Sí, como que no sabemos. Entonces, eso, Andrea Salgado creo que es mi gran recomendada. Y yo creo que yo volvería e insisto en que hay que volver siempre a Audre Lorde, a pensarnos las maternidades distintas, a pensarnos el feminismo desde lo interseccional, desde la lucha racial, desde la lucha de clases, y a pensarnos también el amor
desde una manera distinta a las parejas. Laura, muchas gracias por hablar en De Vital Importancia. Ay, muchísimas gracias a ti por invitarme. Qué lindo. Gracias a todos los que nos escuchan hasta aquí. Esperamos que tengan a la mano papel y lápiz para anotar todas las referencias que les soltamos y vayan pronto a su librería más cercana por Redonda y Radical. De Vital Importancia es un podcast de Capital Sonoro que no podría existir sin la dirección de Santiago Rivas, la investigación de Juan Pablo Conto, la edición de Cian González y las múltiples funciones y chistes malos de quien les habla, María Cuestas. Recuerden que Capital Sonoro hace parte de Capital, Sistema de Comunicación Pública, y que estamos estrenando un proyecto periodístico que se llama Capital Ahora, que además tenemos un podcast diario noticioso que se llama, así como lo escuchan, Ahora un Podcast. Mi nombre es María Cuestas, muchas gracias a todos por escuchar. A todas por escuchar. Capital Sonoro.